En este video vamos a estudiar acerca de la identidad de Jesucristo y también su misión. Vamos a estudiar acerca de sus enseñanzas y sus acciones. También vamos a ver que Él declaró que es el Hijo de Dios. Y nosotros debemos saber también que solamente Él es digno de la adoración. Empecemos. En este video vamos a empezar con el tema de la identidad y la misión de Jesucristo. En Mateo capítulo 16 y Marcos capítulo 8, Jesús habló acerca de la levadura de los fariseos y los saduceos. Jesús usó la ilustración de la levadura para hablar acerca del crecimiento. Pero en este contexto, Él habló acerca del crecimiento de la maldad de los fariseos y los saduceos. Los fariseos aceptaron todo el Antiguo Testamento, pero no obedecieron la Escritura. Muchas veces siguieron sus propias tradiciones en vez de las enseñanzas de Jesucristo. Y los saduceos solamente aceptaron los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y no aceptaron que las personas existen después de esta vida. No aceptaron la resurrección. Pero en el caso de los fariseos y también el caso de los saduceos, no caminaron con Dios. Y cuando hicieron discípulos, los discípulos eran peores que los que les enseñaron. Y por lo tanto Jesús dijo a los discípulos que necesitaban tener cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. En otras palabras, no debían seguir estas enseñanzas porque no enseñaron la palabra de Dios. En Mateo capítulo 16, Marcos capítulo 8 y Lucas capítulo 9, podemos ver la confesión de Pedro. Hay muchos temas en este texto que las personas no entienden muy bien, y por lo tanto vamos a leer el texto y después vamos a hablar acerca de los puntos principales. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 13 a 20. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Primeramente, cuando Jesús dice que Pedro es el hijo de Jonás, no es el Jonás del Antiguo Testamento que era profeta. Es que el nombre del padre de Pedro era Jonás. Y pues no es Jonás del Antiguo Testamento. Es otro hombre que tiene el nombre Jonás. También en este texto necesitamos entender el significado del nombre de Pedro. Pedro es su sobrenombre, Simón es su nombre. El sobrenombre
Pedro significa piedra. Pedro se escucha como piedra porque el nombre Pedro viene de la palabra piedra en el griego. En griego es Petras. Jesús dice, tú eres una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay algunos que piensan que la fundación de la iglesia es Pedro porque Pedro significa piedra. Pero necesitamos entender que en el griego Pedro es Petras. Cuando Jesús dice sobre esta roca, él usa otra palabra. En vez de usar la palabra Petras, él usa la palabra Petra. Él dice, tú eres Pedro, una piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca de que habla no es Pedro. La roca de que habla Jesús es la declaración que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús edificó su iglesia en la declaración que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Y si una persona no acepta que Jesús es Señor, si no acepta que Él es el Hijo de Dios, no es parte de la iglesia porque no es creyente. Otra vez, Jesús es la fundación de la iglesia. Pedro no es la fundación, solamente es una piedra. Jesús es la roca, es la fundación. Específicamente la declaración que Jesús es Señor. Cuando Jesús habló acerca de la puerta del Hades, algunos piensan que Él está hablando acerca del infierno. Pero en el Antiguo Testamento, la frase las puertas del Hades es un símbolo de la muerte. Cuando una persona entra en las puertas del Hades es una manera para decir que esta persona está muerta. La palabra Hades tiene dos significados. A veces significa el infierno, pero a veces solamente significa la muerte. En este contexto, Jesús está hablando acerca de la muerte. Él estaba declarando que la iglesia tendrá victoria porque Jesús tiene victoria. Mataron a Jesús, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Y los creyentes que mueren en el futuro van a vivir otra vez, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y los que confían en Él tienen vida eterna, y aunque mueren, un día van a vivir otra vez. Es un texto que muchas personas no entienden, pero son los puntos principales que necesitamos entender. En Mateo capítulo 16, Jesús anunció su muerte y su resurrección otra vez. Muchas veces durante su ministerio, Él dijo a los discípulos, voy a morir, pero un día voy a resucitar de entre los muertos. Los discípulos no entendieron esta enseñanza, porque pensaron que el Mesías iba a reinar para siempre sin morir. Ellos no entendieron que Jesús iba a morir, pero después iba a resucitar de entre los muertos. Jesús vive para siempre, pero primeramente Él sufrió. En el futuro vamos a hablar acerca del sufrimiento de Jesús y también su sacrificio. En Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9, el tema es la transfiguración de Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 17, versículos 1 a 8. El texto dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús, y tocándolos dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. En el Antiguo Testamento, Moisés y Elías son 2 hombres muy famosos que enseñaron la palabra de Dios. Moisés representa la ley, porque el Señor dio la ley a los israelitas por la mano de Moisés. Elías representa los profetas. Un nombre para el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. La Biblia dice que cuando una persona testifica acerca de algo, necesita 2 testigos para establecer la verdad. En este texto, el texto dice que Jesús tuvo 2 testigos: Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa los profetas. En otras palabras, los 2 representan todo el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento declara que Jesús es el Mesías. Es la razón por la cual los 2 aparecieron y hablaron con Jesús cuando se transfiguró. Dice la Biblia que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, para declarar que Jesús es Dios. El texto de la Biblia nos dice que Jesús es luz, porque Dios es luz y Jesús es Dios. Pedro muchas veces habló sin pensar en sus palabras primeramente. Él tuvo mucho respeto para Moisés y para Elías, y él dijo: Señor, necesitamos construir 3 tabernáculos. Uno para ti, un tabernáculo para ti, otro tabernáculo para Moisés y otro para Elías. En su mente, Pedro pensó que debía adorar a Jesús, pero también Moisés y Elías. Él no entendió que solamente debemos adorar a Jesús. Cuando él dijo que debían adorar a Moisés y Elías también, dice la Biblia que los discípulos después no podían ver por una nube, y escucharon una voz del cielo, la voz de Dios el Padre. Y Dios declaró: Es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. En otras palabras, Dios declaró: ustedes no deben adorar a Moisés. Ustedes no deben adorar a Elías, porque solamente son mis siervos. Ustedes deben adorar a Jesús, porque Él es mi Hijo. Solamente Jesús es el Hijo de Dios. La aplicación para nosotros es que no debemos adorar a los santos. No debemos adorar a otras personas. Solamente debemos adorar a Jesús. Juan aprendió esta lección en el libro de Apocalipsis, porque cuando recibió un mensaje de un ángel, dice la Biblia que él empezó a adorar al ángel. Pero el ángel le dijo: no lo hagas. Solamente soy el mensajero de Dios.
soy un ángel, soy su creación. Solamente debes adorar a Dios. Y nosotros debemos recordar que es nuestro requisito. No debemos tratar a otras personas como dioses, ni los ángeles, ni los creyentes de la Biblia. Solamente Dios es digno de la adoración. Después que vieron a Elías, tuvieron muchas preguntas. Y en Mateo capítulo 17, versículos 9 a 13, hablaron con Jesús acerca de Elías. El texto dice: mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En este texto estaban hablando acerca de Elías, porque en el Antiguo Testamento dice que Elías va a venir primeramente y después el Mesías. Y los discípulos querían entender este texto. Jesús dijo: pero Elías ya ha venido para declarar la venida del Mesías. Entendieron que él estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Es importante para entender este texto correctamente. Jesús no está diciendo que literalmente Juan era Elías. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Juan capítulo 1, las personas que escucharon el mensaje de Juan el Bautista preguntaron a él acerca de su identidad. En Juan capítulo 1, versículo 19, dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén y preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Por lo tanto, Juan el Bautista no es Elías literalmente, pero él vino con el poder de Elías para declarar la venida de Jesucristo. Es el punto de este texto, que Juan como símbolo era como Elías, y él anunció la venida de Jesucristo. Hay más enseñanzas de Jesús que podemos ver en otros textos. En Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, podemos ver que Jesús sanó a un muchacho endemoniado para demostrar que Jesús tiene control sobre la naturaleza y sobre los espíritus, porque Jesús es todopoderoso. Los ángeles son la creación de Jesús, y los demonios eran ángeles que rechazaron a Jesús. Cuando él expulsó los demonios, él demostró que es todopoderoso. También él habló acerca del reino de los cielos. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que somos mayores que otros creyentes, pero nosotros somos siervos y estamos aquí para servir a Jesús en vez de ser servido por otras personas. Él habló acerca de las piedras de tropiezo también. Son los que enseñan las mentiras y también los que enseñan la palabra de Dios, pero no obedecen
la palabra de Dios. Y estas personas confunden a otras personas que no caminan con el Señor por las mentiras que aceptan. Jesús también declaró que el discípulo debe seguir a Jesús con todo el corazón. Necesita negar sus propios deseos para seguir a Jesús con todo el corazón. En Lucas capítulo 9 podemos ver el viaje a Jerusalén. Jesús estaba preparando para morir y en el futuro vamos a hablar acerca de Jesús en Jerusalén y vamos a estudiar acerca de su sacrificio y la salvación que Él provee para los que confían en Él como Señor y Salvador. Lo que vimos en este video es que Jesús es el único Señor. No debemos adorar a otras personas. Solamente Jesús es el Hijo de Dios y nosotros necesitamos aceptar a Jesús como Señor para ser salvos y como creyentes necesitamos caminar con Él y obedecerle porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida.